y vamos a darle gracias a Dios. Si quieres dejar tu Biblia ahí un momentito. El título de este mensaje se llama Las aguas fructificantes. El agua es un elemento muy indispensable. Hay lugares, por ejemplo, en el Medio Oriente, donde el agua vale más que la gasolina. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos agua en abundancia. El cuerpo necesita agua, ¿cuántos lo creen? Pero hay una agua poderosa de parte de Dios que es para el pueblo de Dios. Es agua refrescante, es agua que cuando tú tienes sed, vienes, sacia tu alma. Esa alma que necesita del agua de Dios. Entonces, me gustaría que oremos. Levanten tus manitas ahí, vamos a orar. Que Dios bendiga a estos dos jóvenes que están acá, son nuevos. Que Dios bendiga a mi hermana que nos visita. Y a los que nos están viendo ahí en sus casitas también, que Dios los bendiga. Esta tarde vamos a participar también de la Santa Cena, lo vamos a hacer un poco rápido. Vamos a dar más prioridad a la palabra, ¿ok? Padre, te damos gracias en esta tarde, te bendecimos, te exaltamos, te honramos. Ponemos cada familia de este lugar en tus manos, que seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros. Nuestra alma tiene sed, y sed del Dios vivo. Gracias, Señor, sacia cada alma, cada vida, Señor. Bendito Dios, y a los que están mirando ahí por el Facebook también ayúdalos. Envía esas aguas, Señor, esa bendición, que tu palabra sea como un río, Señor, que riegue esos lugares donde hay sequedad, donde hay tristeza, que hagas florecer, Señor, los hogares, las familias donde se han secado, Padre, y necesitan de esta agua, necesitan de esta palabra. Bendecimos a cada uno de mis hermanos que esta tarde han venido y están aquí presentes. Bendecimos donde nos están viendo también y que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 55. Esta mañana yo le dije al Señor que vamos a hablar, me dio esta palabra, es una palabra de bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? El plan de nosotros, escúchenme, no es venir a escuchar un sermón. El plan de ti y de mí tiene que ser recibir la palabra. Recibir la palabra para que seamos alimentados, saciemos nuestra hambre y nuestra sed. Esa sed de justicia. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? ¿Cuántos tienen hambre y sed de justicia? Ahora tú estás aquí porque tienes hambre y sed de justicia. Y esa sed es la que sacia el Señor, ¿ok? En el verso 1, vamos a leer un solo verso. Isaías 55, verso 1. Dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El vino habla de ¿qué? De gozo. La leche habla de alimento, la palabra de Dios. Entonces pueden tomar asiento, ¿ok? Gloria a Dios. El Señor hace un llamado aquí en Isaías 55. Habla de su misericordia gratuita para todos. Y a través de Isaías el Señor habló al pueblo y decía a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Cuando el Señor habla de las aguas, puede hablar de multitudes. En Ezequiel capítulo 47, el Señor le dio una visión a Ezequiel. Le dio una visión acerca de cómo podemos sumergirnos en la presencia de Dios.
Las aguas tipifican también la sumersión dentro de las aguas, dentro de la presencia de Dios. Y Dios le dio esta visión a Ezequiel, porque había tiempos de sequedad en el tiempo de Israel. Había pecado, había idolatría, se habían apartado de Dios. Y en este tiempo que estamos viviendo, muchos se han apartado de Dios. Y cuando una persona se aparta de Dios, empieza a tener sequedad espiritual. Y cuando tú tienes sequedad espiritual, empieza a entrar polvo a tu vida. Tu alma no se va a saciar con burros, tu alma no se va a saciar con dinero, tu alma no se va a saciar con mujeres, tu alma no se va a saciar con sexo, con drogas, no se va a saciar con nada de eso. El alma necesita alimentarse de la presencia de Dios, alimentarse de la palabra de Dios, alimentarse del Espíritu Santo de Dios. Dale palmas al Señor. Y en el verso 1 dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa. He aquí las aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia del oriente. Por la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino, estaba rasgando Ezequiel, de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Hoy vamos a hablar del río de la vida. Cuando Ezequiel vio esta visión, Dios quería mostrarle algo a Ezequiel acerca del futuro, acerca del bautismo del Espíritu Santo, acerca de los que quieren sumergirse dentro de la presencia de Dios. Y vamos a ver algunos puntos. Por esa razón es que el Señor en Isaías capítulo 55 dice: venid a mí todos los sedientos a las aguas. El Señor habló de aguas de naciones y también de aguas literales. Entonces las aguas representan las naciones que en este momento están pasando situaciones difíciles. Una vez yo tuve un sueño, soñé en un lugar, en una pradera, una ribera, y vi que había un río cristalino. Estaba cementado a los costados y habían árboles, y yo me empecé a entrar a ese río, y era un agua tan cristalina, tan preciosa, que me empecé a meter, sumergir, y me sumergí completamente. Empecé a nadar por abajo del agua, y cuando llegué a un lugar había un perro muerto, sucio, hediondo, descompuesto. Entonces yo le pregunté en mis sueños al Señor: ¿qué es esto? Esa era tu vida pasada. Una vida de perro, una vida sin sentido, una vida llena de suciedad. Entonces cuando yo llegué a ese lugar, ¡pum!, desapareció, y empecé a nadar. Entonces le pregunté a un pastor que era mi pastor, le dije: mi hermano ha tenido este sueño y quiero saber la interpretación. Me dijo: lee Ezequiel 47 y ya vas a entender. Es cuando nosotros empezamos dentro del Evangelio, quizás pisando las orillitas, pero el Señor quiere que aprendamos a sumergirnos para poder experimentar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dale palmas al Señor. Entonces Ezequiel vio este río. El río es el externo, profundo y muy rico en bendiciones para la tierra. Ahora, cuando hablamos de tierra, podemos hablar del planeta, pero también podemos hablar de cada uno de nosotros. Dice la Biblia que nosotros hemos sido formados por medio del polvo. El Señor hizo polvo y formó al hombre y sopló, ¿qué? Aliento de vida. Ahora nosotros tenemos 3/4 partes de agua en nuestro cuerpo, así como la tierra tiene 3/4 partes de agua y 1/4 parte es tierra. Entonces, queremos recibir bendiciones, tenemos que profundizar. Su origen
naciente, vemos en el verso 1 de Ezequiel. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, he aquí que las aguas que salían debajo de un umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa del sur del altar. Fluye, desciende el santuario y es una figura del Espíritu Santo que viene del Padre. Por eso en San Juan capítulo 15, Jesús dijo algo, que el Espíritu iba a venir. Cuando Jesús estaba en la tierra, cuando Jesús no había sido crucificado, no había sido glorificado, todavía el Espíritu no se movía como se movió después de cuando Jesús fue glorificado. Cuando Jesús fue glorificado, les dijo a sus discípulos, yo voy a enviar al Espíritu Santo, el cual los va a guiar a toda verdad. Por eso vemos en Hechos capítulo 2, cuando Pedro empezó a dar su mensaje ahí, dice que muchos se compungieron y dice que el Espíritu Santo convenció a más de 3,000 personas. En el primer mensaje 3,000, en el segundo mensaje 5,000 personas. En 2 mensajes, porque era tanta la presencia de Dios, porque Dios le dijo a los discípulos, vayan al aposento alto, no se muevan de ahí hasta que sean investidos de poder, por dentro y por fuera. Por eso el Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, y dijo en Lucas capítulo 24, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ezequiel vio la visión en lo futuro, lo que iba a suceder. Por eso qué importante es tener la presencia de Dios. Tú puedes tener todo, pero si no tienes la presencia de Dios vas a vivir una vida miserable. Hay ricos que viven una vida miserable y hay pobres que viven una vida de rico. ¿Cómo es eso una vida de rico? Porque en Cristo somos ricos. ¿Cuántos lo creen? Gracias por ese amén, gracias por esas palmas. Jesús dijo, necesito irme, pero voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, al cual los va a guiar a toda, ¿qué? Verdad. Una persona que deja al Espíritu Santo y se deja llevar por sus emociones, empieza a ver el mundo, empieza a ver las cosas materiales, se meten en problemas, cosas ilícitas, y después eso trae consecuencias, lamentación. Y el Señor no quiere que nos lamentemos. Dale palmas al Señor. Ahora, su corriente, que habla en el verso 1 de Ezequiel, lo vemos en Zacarías, capítulo 14, verso 8. Dice así, y acontecerá también, hablando Zacarías, esta fue una profecía para este tiempo, en aquel día que saldrá de Jerusalén las aguas. Acuérdate que Jesús era nazareno. Las aguas ¿qué? Vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. En verano y en invierno. O sea, esto estaba hablando de la palabra que se iba a extender. Ahora, ¿dónde vemos ese río también? En Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Aquí Juan vio una visión. En el verso 1, después me mostró un río limpio de agua. Mire, hermano, ese río es precioso. ¿Cuántos lo creen? ¿Agua de qué? De vida. ¿Jesús vino a darnos vida? ¿Sí o no? Resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero.
Y en medio de la calle de la ciudad, al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto y hojas, y del árbol eran para la sanidad ¿de qué? De las naciones. ¿Cristo vino a traer sanidad? ¿Cristo vino a traer bendición? ¿Sí o no? El agua desciende del altar, que es la cruz, desde el lugar de todas las bendiciones, y corre hacia el mundo sediento. El Espíritu Santo fue dado únicamente después de la muerte de Jesucristo en el Gólgota. Cuando Jesús murió, resucitó, el Señor envió su Espíritu. Su fuerza, el río creció en poder y plenitud a pesar de no tener afluentes. Los ríos de este mundo no pueden enriquecer el trono de Dios. Hoy que estamos viviendo en este tiempo, hoy que en este tiempo hemos estado casi 3 meses sin congregarnos, algunos no han venido, algunos han regresado, algunos no sé si van a regresar, Dios va a traer nuevas almas, pero el río de Dios siempre va a seguir fluyendo. Está acá. Y cuando la presencia de Dios llega a tu vida, Él limpia toda suciedad. Porque en el mundo nos contaminamos. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos trae el río? ¿Qué es lo que le mostró a Ezequiel el Señor a través de este río? Y esto es para todos nosotros. Si vemos el verso 8, lo primero que nos trae el río de las aguas del Señor es, hermanos, salud. Miren el verso 8. Ezequiel capítulo 47, 8. Me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Áraba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán ¿qué? Sanidad ¿qué? Las aguas. Cuando hablamos de aguas también estamos hablando de naciones. Hay muchos que se han levantado y han dicho, algunos gobernadores, he escuchado diciendo que esto Dios no hizo nada, que ellos hicieron por su propia fuerza. Escúchenme, el hombre sin Dios nada puede hacer. Todo lo que está aconteciendo es un plan de Dios. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿a quién va a traer salud? ¿A quién va a traer salud? Aquellos que vengan sedientos a las aguas. Tú no puedes saciar tu alma con cosas materiales. Yo no soy en contra de lo material, pero hay mucha gente que se deja llevar por lo material. Más tienen, más quieren. Más tienen, más quieren. Y viven una vida destruida. Destruyen la vida de sus hijos. Destruyen todo lo que Dios les ha dado. En cambio, si tenemos la presencia de Dios, vamos a tener salud. Y cuando tú tienes salud, lo tienes todo. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen o no lo creen? ¿Cuántos vinimos enfermos del mundo? ¿Cuántos recibimos sanidad? ¿Por qué? Porque escuchamos la voz de Dios. Entonces ese río iba a traer sanidad a las naciones. Lo que necesita las naciones en el mundo entero es volverse a Dios, para que Dios empiece a trabajar en cada uno de ellos. Revive. ¿A cuántos nos dio vida el Señor? Mira el verso 9. Toda alma viviente, toda alma, porque el Señor ama las almas, hermano. A Él no le interesa si tú eres rico, si tú eres pobre, tú eres mujer, lo que sea. El alma es el que le interesa al Señor. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos 2 ríos vivirá, y habrá muchísimos peces. Y por haber entrado allá estas aguas recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. Y mira el 10 lo que dice. Y junto al río estarán los pescadores desde Engandi hasta En
Eglaim, serás tendedero de redes, por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Escúchenme, hermanos. Mucha gente en estos tiempos van a empezar a llenar las iglesias. Porque todo lo que ha acontecido dentro del ambiente espiritual, dentro del ambiente político, dentro del ambiente social, tiene un propósito. Romanos capítulo 8, 28 dice: para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quizás nosotros podemos ver, decimos, ¿y por qué la gente se está portando así? Dios sabe lo que va a hacer. El Señor esta mañana a través de una predicación me habló y me dijo: tú tienes que tener tranquilidad, yo sé lo que estoy haciendo. Cuando Dios hace algo, Dios lo hace perfecto. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Aleluya. Por eso tú tienes que tener, quieres tener vida eterna. Ahí está el Señor. ¿Quieres vivir una vida de bendición? Tenemos que aprender a sumergirnos en las aguas. Esas aguas traen sanidad, traen bienestar, traen bendición, traen prosperidad en todas las áreas. Ahora en el verso 12 dice que fertiliza. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de ¿qué? De aguas, donde da su fruto a su tiempo y su hoja ¿qué? No cae. Escúcheme, cuando tú estás agarrado de la roca que es Cristo y tienes el fundamento, las raíces que es la palabra de Dios, y viene el río simboliza el Espíritu Santo, tú vas a ser un árbol que vas a dar fruto y mucho fruto. Por eso en San Juan capítulo 15 el Señor dio una explicación clara. Digo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Todo aquel que no se sumerja, que no se someta a Dios, que no se someta a la palabra, va a tener problemas. Pero todo aquel que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho ¿qué? Fruto. Porque separado no podéis hacer ¿qué? Nada. ¿Qué es lo que nos une al Padre y al Hijo? Es el Espíritu Santo. ¿Están acá? Entonces nosotros ¿qué tenemos que dar? Fruto. Tenemos que dar, y para dar fruto tenemos que tener las raíces arraigadas a Cristo y absorber, hermano, el agua que es el Espíritu Santo. Dale palmas al Señor. En el verso 12, 47:12 de Ezequiel: y junto al río en la ribera, el uno al otro lado, crecieron toda clase de árboles frutales. Mira esa visión que tuvo Ezequiel. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. ¿Cuándo vamos a verlo esto? Acuérdense que en Génesis había un árbol, el árbol de la vida. Y había el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida era para que los Adán y Eva pudieran depender de Dios, aún estando en ese lugar. Y ese árbol fue movido al paraíso. ¿Dónde está el paraíso ahora? En el cielo. Si vamos a Apocalipsis capítulo 22, ahí explica bien el apóstol Juan de ese árbol. Ese árbol lo vamos a ver cuando venga Jesús a reinar por 1000 años. ¿Cuántos creen que Jesús va a venir a reinar por 1000 años? Ahora, ¿cuántos van a venir a reinar con Cristo Jesús?
Por eso no tienes que poner tu esperanza aquí en la tierra, hermano, todo es pasajero. Pablo dice, nada hemos traído, sin duda nada nos podemos llevar. Yo nunca he visto un hombre que se entierre, a pesar que había gente, una viejita le dijo a un pastor, pastor, tengo mi último deseo, cuando me entierren, quiero que me entierren con mi Rolls Royce. El pastor le dijo, vaya que le entierre un cura, porque aquí se va a podrir usted en el infierno con su Rolls Royce. Cuando un niño nace, ¿cómo nace, hermanos? Cuando tú naciste con billetes o con un pedazo de oro ahí. Venimos peladitos, ¿no ve? Y el médico agarra una nalgadita para que aprendas a gritar. Naces llorando y mueres llorando. Y esa es la ley de la vida. Nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Por eso tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado adentro, tu alma, la vida de tus hijos. Está acá. Y la mejor manera de poder sobrevivir en estos tiempos donde hay gran tribulación y problemas, situaciones, es sumergirnos en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios es donde se cumple el Salmo 91, que dice, ¿qué dice el Salmo 91? El que habita, ¿qué? Al abrigo, bajo la protección de Dios, morará bajo la sombra de ¿qué? En Israel había una sombra que los guiaba en el desierto en el día y en la noche una llama de fuego. Y había una roca que caminaba y la roca era Cristo. Hablaba la roca a Moisés y salía agua en abundancia y la gente, hermanos, se saciaba de eso. Y esa agua, ¿usted cree que salía caliente? Era agua fresca. Por eso que Cristo es la fuente de agua viva. ¿Cuántos lo creen? Por eso en San Juan capítulo 4, cuando el Señor se encontró con la ¿cómo se llama? Con la samaritana, le dijo, si tú me pidieras de esa agua, yo te daría el agua y no volverías a tener sed. Y la samaritana dijo, aquí hay agua. Dame de esa agua, Señor. Ah, ok, te voy a dar de esa agua, pero llama a tu marido. Aquella bandida tenía 6 o 5, ¿no? No sé si era mexicano, salvadoreño, hondureño, argentino, brasilero. Y la samaritana dijo, ah, sí, Señor, me parece que eres profeta, porque sí, has tenido 5 y el que tienes no es tu marido. Ese es tu detalle. Así que ella arregló su vida y el Señor le dio esa agua viva. ¿Y sabe qué hizo esta mujer cuando recibió esa agua? No se quedó siendo la misma. Fue a hablar y dijo, hay uno que me ha dicho toda mi vida. Fue a proclamar el evangelio, porque cuando tú tienes agua fresca, te vas a preocupar por las almas. Vas a ir a buscar las almas, vas a hablar del evangelio, vas a hablar de tu testimonio. Cuando estás seco, ¿qué vas a hablar? Estás muerto. Por eso necesitamos de esa agua. Ahora, el río que vio aquí Ezequiel y los árboles, lo vemos en Apocalipsis capítulo 22. Después me miró, me mostró un río limpio de aguas de vida, resplandeciente como un cristal que salía del trono de Dios. Y en medio de la calle de la ciudad, al uno y al otro lado, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, sus hojas del árbol, y era para la sanidad, no de la iglesia, dice de las naciones. Ahora yo te voy a decir, hermano, ese árbol va a ser eterno. Ese árbol va a ser que hasta para que nosotros comamos, porque vamos a depender de Dios. Y va a ser una eternidad con el Padre, una eternidad con el Hijo. La vida que el hombre tiene aquí son 60, 70, 80 años. Hoy la nueva generación no va a llegar a los 40. Porque ya a los 8 años, 9 años ya tienen relaciones sexuales. A los 12 años ya tienen niños. Entonces se ha aumentado la maldad, se ha aumentado el pecado y la vida del hombre se ha ido reduciendo. Después del diluvio que vino en Génesis capítulo 6,
Los hombres vivían antes del diluvio, antes de que Dios destruyera esa generación, porque Dios destruyó esa generación. Ahora, ¿ustedes creen que Dios no va a destruir esta generación? ¿Lo creen o no lo creen? ¿Ah? Los hombres vivían 900 años, 900, había uno que vivió 900 y tantos, Matusalén. Después el Señor dijo, 120 años será la vida del hombre. De ahí se redujo a 80 años. Y ahora se va a reducir a 50 años. Porque el pecado se ha aumentado. Y la maldad se ha aumentado. Y el pecado es como un cáncer que cuando te agarra te destruye. Por eso tenemos que sumergirnos en la presencia de Dios. Para que esa carne se muera. ¿Cuánto le da palmas al Señor? Miren el verso 3, no habrá más maldición en el trono de Dios y del Cordero, estará en ella, y sus siervos le servirán. El Señor nos ha llamado para servirle al Señor. Cuando tú tienes el agua fresca, te da ganas de servirle a Dios. Vienes temprano al servicio. Tu responsabilidad no es con el pastor, tu responsabilidad no es con la iglesia, tu responsabilidad es con Dios, porque Él es el que nos da el agua de vida todos los días. Verán su rostro y su nombre estarán en sus frentes. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? Era ver a Jesús cara a cara. Por eso en 1 Corintios capítulo 13 Pablo habla y dice del verdadero amor. Y dice Pablo que cuando era niño él hablaba como niño. ¿Qué quiere decir niño? Inmaduro. Pero cuando ya fui hombre, él dijo, ya cuando ya fui hombre, dejé de ser niño, dejé de ser inmaduro. Ahora vemos por espejo, decía Pablo. Pero un día, mire la esperanza de Pablo, lo voy a ver cara a cara a él. Y Pablo dijo, todo se va a terminar la ciencia, se va a terminar las profecías. Lo único que va a quedar la esperanza, la fe y el amor. Pero entre los tres, el más grande es el amor, que es Cristo Jesús. Dale palmas al Señor. Dice, no habrá más allí noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Sabes qué quiere decir siglos de los siglos? Una eternidad. ¿Cuántos quieren estar en una eternidad con el Señor? Gracias por lo que dijeron amén aquí. A ver aquí, ¿cuántos quieren estar en una eternidad? Parece que no están entendiendo, mejor lo voy a suspender el mensaje. O que escuchen los que están allá, en la cámara. ¿Ah? La experiencia creciente en este río, a medida que el profeta obedecía, pasaba por experiencias cada vez más profundas. El agua que se llega a los dedos de los pies, lo vemos en Ezequiel capítulo 47:3. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Qué quiere decir esto? El agua que llega a los dedos de los pies representa la edad infantil del creyente. Esto es en la fe de aquel que decide por Dios y entrar en el río de la vida divina. Por eso una persona cuando empieza en el evangelio es un niño. Y va a empezar a experimentar la presencia de Dios. Dios le va a dar, lo va a tener así, véngase mi niño. Y qué linda es esa edad cuando uno recién recibe a Cristo. Hasta habla lenguas, si quiere hablar lenguas todo el día. Y si puede, si se encuentra con el diablo, hasta el diablo lo quiere evangelizar. Pero a medida que la persona va creciendo, va madurando, va a empezar a tener problemas.
El evangelio no es de venir y, como dicen, ese pare de sufrir. Aquí no es pare de sufrir. Aquí vas a tener aflicciones, vas a tener problemas, vas a tener situaciones difíciles. Y Dios permite todas esas cosas para que tú vayas teniendo un crecimiento, ¿qué? Espiritual. Para que tú vayas madurando. Para que cuando vengan las cosas, las situaciones difíciles, no digas me voy al mundo, sino te mantengas firme. Porque ya has entendido que sin Cristo nada podéis hacer. ¿Ah? Ahora el agua hasta las rodillas. En el verso 4, mira lo que dice. Ezequiel 47, 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Esto tiene un significado. Escúcheme, hay algunos que están en la orilla, es como cuando van al mar, ahí en la playa, ay, sus piecitos, tienen miedo a sumergirse. Pero cuando tú te vas sumergiendo, vas viendo el poder del agua del mar. Y ahí es donde vas aprendiendo. Y cuando te sumerges, tú entras a una edad, a una profundidad donde vas a ver cosas que otros no van a ver. Entonces vas experimentando la presencia ¿de quién? De Dios cada día mejor. ¿Cuánto lo creen? ¿Ah? El agua hasta las rodillas se refiere claramente a una vida de oración, al espíritu de oración. Desde allí que corren las bendiciones en abundancia. Escúchenme, cuando tú te metes a clamar a Dios, te metes en la presencia de Dios, el Señor te va a escuchar. Es donde tú vas a tener abundancia, vas a tener bendición espirituales. Y vas a experimentar cosas que otros no han experimentado. Hay mucha gente que le gusta la oración. Cuando se sumergen en la oración es donde Dios muestra las cosas claras. ¿Cuántos lo creen? Pero cuando el cristiano no ora, no lee la Biblia, no ayuna, entonces ¿cómo va a querer experimentar una profundidad en la presencia del Espíritu? ¿El Espíritu está dispuesto, sí o no? ¿Ah? Ahora, ¿cuántos tienen problemas de orar, de sumergirse en la presencia de Dios? Casi la mayoría. Por esa razón es que cuando viene un problema, echan la culpa a medio mundo, pero nunca se ponen el dedo aquí y se fijan lo que son. Nosotros necesitamos primero ver lo que somos. Por eso Pablo dice, antes que tomen la Santa Cena, examínate antes. Que Pablo nos ama a nosotros examinarnos para poder participar de la Santa Cena, porque hoy vamos a tomar la Santa Cena. ¿Están acá? Los grandes hombres de Dios, hombres que tuvieron dirección de Dios, eran hombres que se hacían dirigir por medio del Espíritu. A Pablo, el Espíritu Santo le dijo, no quiero que vayas a predicar a aquel lugar. Hoy la iglesia camina sin la dirección del Espíritu. Hoy se hace basar bajo sus emociones. Y las emociones vienen del alma. Cuando una persona se deja mover fácilmente por sus emociones, ¿sabes qué? No vas a parar en ningún lugar. Porque las emociones son traicioneras. ¿Están acá? Entonces, tenemos que hacernos guiar por el Espíritu. ¿Y sabe cómo te habla el Espíritu? Una voz interna te habla. Yo no sé a cuánto les ha hablado el Señor. Te dice, ve a orar. Lee la palabra. Te lleva a lugares donde no quieres ir y de repente el Señor cambia el rumbo de tu camino. Estás haciendo algún lugar y el Señor te dice, no quiero que vayas para allá, vas a ir para acá. Y cuando tú vas, tiene un propósito, porque Dios se mueve y Él sabe todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Pero para eso tenemos que sumergirnos. El Salmo 121, me gusta a mí este Salmo. Mira cómo habla David. ¿Quién era David? Un orador.
Salmo 121. Su socorro venía ¿de quién? De Jehová. Hoy los cristianos, la mayoría, cuando tienen un problema, van primero al médico, van primero al welfare y después acuden a Dios. ¿Sabes? Cualquier problema que tú tengas, el mejor amigo, el mejor consejero es el Espíritu Santo. Hello. Yo puedo recibir consejo de cualquiera de ustedes, pero yo tengo que analizar. Mejor es el consejo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Ahora mira lo que decía el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Primero decía David, alzaré mis ojos a los montes. Escúchenme, ¿sabe qué los montes qué significa? El cielo. El monte de Sión. ¿De dónde vendrá mi socorro? Decía, mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo qué? Los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda ¿a quién? A Israel. ¿Sabes que Dios guarda hasta ahora a Israel? Hoy no tiene muros, pero Dios le dijo al ángel Gabriel, me cuidas Israel. ¿Sabes? En Gaza les mandan misiles cada 5 segundos. Y ellos tienen un armamento sofisticado para mantener esos misiles que no lleguen a la ciudad. Mandan misiles a las escuelas. Las paredes de las escuelas son altas, porque hay francotiradores que disparan a los niños. Estaba hablando una vez con una muchacha judía, me dice, allá en ese lugar uno tiene que estar preparado, la gente está preparada aún para ataques biológicos, pero Dios los guarda. Así como Dios guardó a Israel y guarda hasta ahora a Israel, Israel es la clave de la existencia de Dios. País pequeñito, rodeado de más de 400 millones de árabes que pueden comérselos vivos, pero Dios no permite que toquen a Israel. ¿Están acá? Dios guarda a Israel. Ahora, ¿cómo no nos va a guardar a nosotros? Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni de noche. Jehová te guardará de todo mal, de este problema que está viniendo. Él guardará tu alma. ¿Sabes qué es más importante para Dios? No es tu carne, no es tus cosas materiales, es tu alma. Porque el alma que pecare esa morirá. Jehová guardará tu salida, tu entrada, desde ahora para siempre. Jehová va a guardar cuando tú salgas, lleves a tus hijos a la escuela, cuando tú vayas a trabajar y cuando regreses de trabajar, Él va a guardar tu camino porque Él es tu guardador. La bendición no es solamente dinero. Yo conocí gente que se ha apartado de Dios. Un día me encontré con un muchacho y le dije, ¿por qué no vas a la iglesia? No. ¿Sabes qué? Desde que dejé de ser cristiano, me va bien. Tengo 2 trocas, trabajo, creo que dormía 4 horas diarias. Y cuando le llegó la prueba, la mujer se fue con otro, con todo el ahorro. Y le volví a encontrar. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te va? Bien, pero di bien mal, pues. Tú no sabes para quién trabajas. Trabaja para Dios. Dale a Dios. Sírvele a Dios con todo tu corazón. Sírvele con integridad. Mira todo lo que está aconteciendo dentro del mundo espiritual, dentro del mundo político. El Señor nos está clamando. Nos está hablando para que nosotros nos sumerjamos a su presencia. Ahora llegando a los lomos en el verso 4, se refiere al misterio de la nueva fuerza. Es una imagen del servicio. El hombre que ora se convierte pronto en un hombre que da testimonio. Mire, los testigos de Jehová nos dan ejemplo, hermano.
Aunque andan torcidos, ahí están a las 4 de la mañana con sus folletitos. A mí me mandaron una carta y testigo de Jehová. Yo dije esto, pero son astutos. Y ellos están haciendo el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Dice que los hijos de los hombres son más audaces que nosotros. Tú tienes que servir a Dios. En los momentos difíciles donde viene la prueba, los problemas, el diablo te va a decir, ya no sirvas, te están explotando, porque el diablo es bueno para dar consejos también. Ya no vayas a la iglesia, ¿cómo te vas a dejar manipular por el pastor? Dejan de servir, dejan de adorar a Dios, dejan de buscar a Dios, pensando que toda una vida van a ser jóvenes. Cuando te das cuenta, menos tus hijos están jóvenes. Y cuando llegan a los 18 años, te van a decir gracias, bye, sayonare. Porque no conocieron el temor de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿sí o no? Al llegar al nivel, en el verso 5, mira lo que dice. Ezequiel capítulo 47, verso 5. Y miré otros 1000 y era un río que yo no podía pasar, decía Ezequiel, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y del verso 6, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos muestra que cuando más sumergimos estamos en las aguas del río, menos vemos nuestro propio yo. Ahí se va el ego, el yo. Ahí se va el almatismo. Han hablado mal de mí. A ella le dio la mano y a mí no. ¿Sabe qué decía un siervo? Cuando estás muerto, te pueden golpear, te pueden escupir. Tranquilo. Porque ya estás muerto. ¿Muerto a qué? Al mundo. Estás viviendo para Cristo. ¿A Cristo qué le hicieron? Le sacaron la barba así, con cuero y todo. Le pusieron una venda, le golpeaban en la sien con no sé si era un palo o algo, y le decían, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Lo escupieron, lo patearon. Jesús no se levantó a querer golpear a nadie. Él soportó porque había un propósito. ¿Cuál era el propósito? Llegar a la cruz. El diablo lo quiso matar de niño para que no llegara a la cruz. El diablo lo tentó en el desierto para que no llegara a la cruz. Y cuando él llegó en la cruz y él entregó su vida por ti y por mí, ahí es donde derrotó a Satanás. Por eso es Colosenses capítulo 2:14 dice que él los exhibió a las potestades, a los principados, los exhibió públicamente, los desnudó. Al diablo le pisó la cabeza, le quitó la llave del infierno, de la muerte. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. Yo no, parece que usted se molesta o no se enoja. Hermano, Cristo está resucitado. ¿Cuántos lo creen? Dale palmas al Señor. Aleluya, debías gozarte, alegrarte por lo que dice la palabra. El problema que tenemos nosotros es el orgullo, el ego, el yo. Yo te voy a decir esto, y a aquellos que están mirando también. La gente le gusta que Dios le dé todo, menos que se meta en su vida privada.
Tú tienes que entregar tu vida privada y todas tus cosas a Dios. Jesús tiene que ser el dueño de tu casa. ¿Ok? Salmo 42. Habla del siervo. ¿Sabe que los siervos son animalitos preciosos? Cuando el siervito empieza a sentir, olfatea a su enemigo, lo único que hace es correr y se sumerge al río. Y ahí es donde pierde el olfato el enemigo. No lo puede agarrar. Tú tienes que sumergirte en la presencia de Dios si quieres pasar este problema. Aquí ha venido el problema, hay muchos que han dejado sus cargos y yo ya los he analizado y digo, pues, ¿dónde estaba Dios en ellos? Ahora, ¿dónde está Dios en ti? Si tú eres de esos cristianos que viene un problema y dejas una iglesia y te vas a otra iglesia, estás como el tamo, no tienes raíces y estás seco. Y por más que venga la lluvia en abundancia, no te vas a mojar ni vas a absorber. El Señor quiere que nos sumerjamos en la presencia de Dios. Dale palmas al Señor. Voy a terminar con esto. Volvemos a Isaías 55. A todos los sedientos venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Ahora el Señor dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no se hace. Hay gente que trabaja y trabaja y trabaja y nunca tienen. Oídme atentamente, dice el Señor. Comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Cuál es la conclusión de este mensaje? Primero el Señor dice, inclina vuestro oído y venid a mí. Segundo, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pactos. Dios hace pactos con el hombre, no el hombre con Dios. Pacto que eterno, las misericordias firmes a David. Por eso el Señor cuando hizo la Santa Cena dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Es un pacto perpetuo. En el verso 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío, son esos que juegan con Dios, que no saben si son de Chana o de Juana. El impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermano, Dios perdona, pero cuando tú te acercas, dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Ahora dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Porque los pensamientos de Dios son infinitos, los pensamientos de nosotros son finitos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay pensamientos que al hombre parecen correctos, pero su fin es muerte. Dios conoce todo cuanto lo creen. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será que mi palabra que se habló hoy sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquellos para que la envíe. Tú recibes la palabra, vas a recibir bendición. Porque con alegría, mira el resultado. Por eso cada vez que vienes al servicio tienes que salir con alegría. Con alegría, dice, saldréis y con paz seréis vueltos. ¿A dónde? A tus hogares, a tu familia. Los montes, los collados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Y en lugar de la zarza crecerá ciprés, en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca que será raída. Tenemos un Dios eterno.
Cierra tus ojos ahí donde estás sentado y habla con Dios. Padre, en esta tarde se ha dado tu palabra conforme tú me la diste. Bendecimos al pueblo, bendecimos a tus hijos, bendecimos a los que nos están mirando también por medio del Facebook. Si alguien ha venido, Señor, y necesita reconciliarse contigo, toca su corazón. Nosotros no podemos hacer nada, no somos nada. El único verdadero y fiel eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es como un río. Tu palabra nos da vida, Señor. Tu palabra no regresa vacía. Bendecimos, Señor, a aquellos también que están viendo, que no conocen tu palabra, no te han conocido. Que tú los toques y que ellos puedan también venir a las aguas frescas, esas aguas maravillosas, porque tú eres esa agua maravillosa. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos en esta tarde. Te bendecimos, te exaltamos, te honramos, te damos gloria, Padre. Gracias, Señor, por las familias que nos visitan. Y si hay alguien, Señor, que quiere oración, seas tú, Padre, poniendo la convicción a través de tu Espíritu. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que están en sus hogares. Amén. Gracias, Señor.